Muy bien. Mi nombre es Carlos Serrano, Carlos Serrano Aguirre. Mi matrícula es a 00836296. Me encuentro en el Zoom y esa es la hora. Son las 10:23 del 3 de mayo del 2023. Entonces, para comenzar con el examen, la primera pregunta dice: la ley de Gauss se usa para relacionar el campo eléctrico a través de una superficie gaussiana con la carga eléctrica que encierra la misma. Usando el concepto de flujo eléctrico, ¿sería correcto decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto sobre la superficie de una esfera que sobre cualquier punto de la superficie de un cubo que encierra una carga más Q? Esto depende debido a que pues no podemos decir exactamente que el flujo eléctrico dentro de una carga, dentro de una esfera, dentro de un cubo va a ser el mismo, porque el tamaño y pues el área de ambas de las figuras al final del día tiene un efecto en lo que es el flujo eléctrico, pues por el área de la superficie, dependiendo también de dónde se encuentre la carga. Pero sin embargo, si la carga se encuentra en el centro de nuestra figura, ya sea de nuestra esfera o de nuestro cubo, y nuestra esfera y nuestro cubo tienen pues las mismas dimensiones, es decir, que ya el radio de nuestra esfera sea del mismo tamaño de la longitud de una cara de nuestro cubo, entonces el flujo eléctrico sí sería el mismo. La segunda pregunta dice: en el circuito que se muestra se tiene dos resistencias R1 y R2 conectadas en serie y dos capacitores C1 y C2 conectados en paralelo. Todo el sistema está conectado a una FEM de 12 voltios por medio de un interruptor. Primero, ¿cómo actúan o cómo se vería en el circuito el capacitor equivalente de C1 y C2 después de cerrar el interruptor cuando el tiempo es mucho mayor a cero? Es decir, un tiempo aproximadamente infinito y los capacitores ya están completamente cargados. ¿Cuál sería la corriente en ese momento? T mayor a cero y el voltaje en cada capacitor. Entonces, se haría un capacitor equivalente. Como los capacitores están en paralelo, eso significa que para sacar el capacitor equivalente solamente tenemos que sumarlo. Entonces sería 1 microfaradio más 1 microfaradio, el capacitor equivalente serían 2 microfaradios. Y para sacar la resistencia equivalente, también las resistencias están en serie, entonces serían la resistencia equivalente sería 2 ohms y el capacitor equivalente sería de 2 microfaradios. Y entonces, después de cerrar el interruptor cuando el tiempo es mucho mayor a cero, el capacitor ya está cargado, aproximadamente infinito. Entonces, básicamente ya tiene la carga de la FEM, básicamente. ¿Y cuál sería la corriente en este momento? La corriente, como sabemos, es... la corriente es... se podía sacar la corriente por medio del voltaje entre la resistencia. Entonces nuestro voltaje es de 12 voltios y nuestra resistencia, pues por ser resistencia equivalente, es de 2 voltios. Entonces nuestra corriente sería de 6 amperios. Después de esto, la tercera pregunta dice: en el circuito que se muestra se tiene dos resistencias R1 y R2 conectadas en serie y dos capacitores C1 conectados en paralelo, completamente cargados y conectados por medio de un interruptor. Explique, pues no se muestra el circuito, creo que es una falla ya sea en el internet o no sé. Explica qué sucederá después de cerrar el interruptor. Ya, ahora sí. Después de cerrar el interruptor, básicamente los capacitores actuarán como un cable, básicamente. ¿Y cómo tendrías un circuito equivalente RC? Pues básicamente solo tenemos que encontrar la resistencia equivalente y el capacitor equivalente. Nuestras resistencias están en serie, entonces se suman normalmente, entonces serían 2 ohms. Y nuestros capacitores están en paralelo, entonces también se suman nada más, entonces nos daría un total de 2 microfaradios. Entonces nuestra resistencia equivalente sería 2 ohms y nuestro capacitor equivalente sería 2 microfaradios. Y así tendríamos un circuito equivalente RC.
finalmente, la última pregunta dice: el reto del bloque involucró analizar la respuesta del circuito equivalente de un supercapacitor. En tu investigación descubriste que los capacitores convencionales tendrán constantes de tiempo tal vez igual a R por C del orden de microsegundos a decenas de microsegundos. Por el contrario, los capacitores tienen constantes de tiempo tal vez igual a RC de aproximadamente un segundo. ¿A qué se debe ese tiempo de respuesta más lento? Recuerda que mientras más grande sea tal o más tiempo le toma llegar a esos valores de carga máxima. Como los supercapacitores básicamente lo que hacen es que hay una mayor capacitancia dentro del circuito, entonces es por esto que tardan un poquito más de tiempo en llegar a la carga completa, porque pues o sea tenemos una capacitancia mayor, entonces al tener mucha más capacitor se toma más tiempo en cargar teniendo la misma resistencia. Gracias.